Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Gracias por acompañarnos. Tengo rato, creo que desde diciembre no tenía la oportunidad de compartir con los hermanos aquí en las villas, de poder predicar la palabra. Me informan si me pueden escuchar bien antes de poder continuar con lo que será el mensaje del día de hoy. Ok, excelente. Dios les bendiga ricamente. Tal como acaba de mencionar el hermano Javier, oramos y esperamos pronto se pueda dar la oportunidad de que se reúnan físicamente, de que tengan ya sea en la casa de algún hermano o que puedan alquilar un local para que la iglesia, para que la congregación pueda seguir creciendo, para que se pueda seguir llegando a la comunidad. Ciertamente necesitamos llevar la palabra de Dios y compartir la hermosa bendición que tenemos de ser su familia, con nuestro pueblo, con nuestra comunidad y hacerles saber cuán hermoso es ser parte de la obra del Señor. Como pudieron ver brevemente, el tema para el día de hoy es titulado El derecho a la vida. Sí, el derecho a la vida es el tema que vamos a estar hablando hoy. Tiene que ver mucho con eventos que ocurrieron hace un par de días en Estados Unidos y sabemos que cuando allá pasa algo, el resto del mundo de alguna manera reacciona, ¿cierto? Entonces, vamos a estar hablando sobre el derecho a la vida que tenemos cada uno de nosotros y ciertamente cada uno de aquellos que están por venir y de aquellos que no han podido llegar a esta tierra. Ciertamente es un tema bastante sensitivo porque vamos a tratar también sobre el aborto. Y es importante que el cristiano conozca sobre esto y pueda tomar las acciones que debe de hacer con respecto a la voluntad de Dios ante este tipo de situaciones. Estuve leyendo un artículo que se titulaba ¿Renunciarías a tener hijos para salvar el planeta? Y puede sonar un poco irrisorio el título, pero hay personas que están tomando esa actitud. Hay personas que están considerando que el planeta está sobrepoblado y que el ser humano es lo peor que le ha pasado a la Tierra y que debería extinguirse, que debería eliminarse. Pero por eso digo que es extraño el tema porque quienes están diciendo eso, seres humanos. Seres humanos están considerando eso. Y en ese artículo proveen testimonios, si se puede decir, de personas que están haciendo eso. Están renunciando a tener hijos para salvar el planeta. Uno de ellos es un joven con el nombre Xavi Cortal. Xavi dice, un comentario que él, en la entrevista que se le hizo, dice, en la traducción al español, la crianza de los hijos es una tarea miserable, ingrata y costosa. Las palabras utilizadas para una familia, ¿cierto? Que no veo necesaria y en la que no quiero participar. Por supuesto, mi madre me ama y yo la amo, pero ¿por qué querría repetir lo que hice pasar a mis padres? ¿Culpa? ¿Obligación? ¿Deber? No, gracias. Puedo viajar, ahorrar dinero, dormir hasta tarde si quiero. Salgo con los hijos de otras personas y luego los devuelvo cuando son groseros. Realmente no hay inconveniente. Interesantemente, a lo largo de ese artículo se menciona cómo él tomó la decisión de no tener hijos en base a una pareja anterior que tuvo que no quería tener hijos. Y con la pareja actual que tiene, la logró convencer de que no pensara en tener hijos. Este hombre, de hecho, se hizo la vasectomía a los 26 años. Y sabemos que en la actualidad hay muchas parejas que se dedican a sí mismos. Ya, quiero pasear, quiero disfrutar, quiero tener y tener y tener. No piensan en familia. Y bueno, si toman este tipo de medidas, no lo veo malo. El hombre decidió, no quiero tener familia. Si eso es la vasectomía, no hay nada malo. Bueno, sí hay malo en el sentido del egoísmo, pero al menos no está matando a una criatura para cumplir su deseo de no tener hijos. Otras personas publican en ese artículo y dicen muchas otras cosas que realmente no van a lo que queremos hablar, porque lo que necesitamos meditar es acerca de lo que Dios dice. Y a pesar de que esta persona muestra un sentimiento egoísta, si se puede decir de cierta manera, e insensato, hasta inmaduro, por la forma en que dice, porque triste es que todas estas personas que dicen esto están vivas, pero muchas personas que abortan dicen que es su derecho, pero no piensan en el derecho de aquella criatura que estaba en el vientre de esa mujer. Y cuando vamos al Salmo 127, versículo 3, nos sirve como esquema para lo que vamos a estar hablando durante esta lección. He aquí, herencia de Jehová son los hijos,
¿Cuántos matrimonios hay que desean tener hijos? Mientras que hay otros que los desperdician, si podemos decir de esa manera. Es una gran herencia que da Dios a la humanidad, el poder tener la oportunidad de reproducirnos y traer niños a este mundo. Cosa de estima, algo de aprecio, algo que admiro, algo que me gusta, algo que me agrada, debe ser el fruto del vientre. Debo de alegrarme cuando veo una mujer embarazada, porque sé que trae un ser vivo dentro de su cuerpo y que pronto ese ser vivo va a estar dentro, acompañándonos y siendo parte, y quién sabe qué grandes planes tenga Dios para esa persona. Es importante considerar todo esto a la luz de que, en primer lugar, vamos a hablar de que un niño no nacido sigue siendo un niño. Y es la parte que molesta mucho con respecto al pensamiento de aquellos pro aborto. Un niño no nacido, veamos tres breves casos, tres ejemplos de estudio. En primer lugar, pensemos en un hombre que al intentar robar o violar a una mujer que quizás está embarazada, al golpearla, hace que esa mujer pierda a ese niño. Pensemos en el caso de un hombre que accidental o intencionalmente golpea a su esposa en el vientre, estando esta embarazada, causando que pierda esa criatura. Y pensemos en un tercer caso, que es el caso con respecto a una mujer que probablemente después de haberse ido de fiesta, de haber tenido una noche de pasión, se entera a los días que ha quedado embarazada por esas acciones que tomó y simplemente decide quitarse esa cosa, esa masa de tejido que está en su vientre. Son feas formas de referirse a un bebé, a un ser vivo, a un ser humano, a un niño o niña que no tiene la culpa de las acciones de esa mujer. Sin embargo, de los tres casos, podríamos estar seguros que los dos primeros casos se llevan ante la ley y la ley probablemente le ponga alguna cadena perpetua, o sea, estar encarcelado de por vida o una gran cantidad de años en base a los resultados de esto, o incluso pena de muerte en aquellos lugares donde se participa de ella. ¿Por qué? Porque puede ser que en su acción no solamente haya matado al bebé que venía dentro de la mujer, sino también quizás a la mujer. Entonces incluso sería culpable de homicidio múltiple. Y eso nadie lo duda. En ese momento uno considera había dos personas vivas en ese cuerpo, si se puede decir. Puede que más, si habían gemelos o demás. Pero ¿cuál es el detalle de lo que estamos hablando? Nadie va a dudar y nadie va a decir nada de que eso es un crimen. Pero cuando esa mujer toma esa decisión de matar a ese niño que está dentro de ella, era su opción. Ella tenía el derecho a hacer eso porque es su cuerpo. ¿Realmente es así? No. De hecho, cuando leemos la Biblia, vamos a ver detalles que nos ayudan a comprender que todo forma parte del plan de Dios con respecto a cómo la humanidad puede proseguir, puede continuar. El rey David escribe el Salmo 139 y en ese salmo exalta y venera a Dios como el ser que todo lo sabe, el ser que todo lo ve. Y hay cuatro versículos, por eso vamos a ver dos de ese salmo que nos hablan acerca de la belleza de la vida. Porque en los versículos 13 y 14 dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste todo lo que está dentro de mí, Dios lo hizo. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dios ciertamente es partícipe en cada embarazo. Dios es partícipe en cada vida que se está formando en el vientre de una madre. De allí que David dice que le alabaré porque reconoce que es Dios el que da la vida. Porque formidables, majestuosas, maravillosas son tus obras. David está haciéndonos saber que cada ser humano que ha caminado en esta vida, en esta tierra, es majestuoso, es maravilloso. ¿Qué ser humano puede crear otro humano sin la participación de Dios? Sin el acto en el que se concibe. Nadie. Aquellos que utilizan fertilización in vitro y otros mecanismos, a fin de cuentas necesitan poner eso en el vientre de la madre para que entonces esa vida se desarrolle. Es importante comprender de que no hay forma
de que no haya vida humana si no se desarrolla primeramente en el vientre de su madre. De allí que David dice que está maravillado y su alma lo sabe muy bien. Es importante considerar esto porque cuando Dios le habla al profeta Jeremías, iniciando ese libro, a ese profeta le hace saber que tiene un gran propósito. Pero Dios mismo le dice, de acuerdo a Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Dios ya sabía quién era Jeremías. Dios ya sabía cuándo nacería Jeremías. Dios sabe todo. Antes de que nacieses te santifiqué. ¿Qué le dice Dios a Jeremías? Antes de que siquiese tu madre te diera a luz, yo ya te había separado. ¿Te había separado para qué? Para que fueras profeta a las naciones. ¿Y de quién estamos hoy hablando? Después de tantos miles de años, de Jeremías. Así que ciertamente fue un profeta de las naciones, Dios le santificó, Dios le separó, este hombre nació y Dios le hace saber, yo te conocía y sabía lo que tenía preparado para ti desde antes de que siquiera estuvieses en el vientre de tu madre, desde antes que te formases. Entonces es importante comprender este detalle sobre la vida, porque Dios no crea estupideces. Dios no crea tonterías. Dios no crea fracasos. Cada uno de nosotros debe de recordar que estamos en este mundo, estamos en esta vida, porque Dios decidió crearnos a su imagen. Hombre y mujer nos creó. A imagen de Él nos creó, como leemos en Génesis 1:27. Entonces, considerando esto de que un niño no nacido sigue siendo un niño, sigue siendo un ser vivo, nos lleva a hacernos la pregunta que muchas personas se hacen, tanto dentro del mundo religioso como del mundo secular, científico, filosófico, cualquier ámbito que haya, la pregunta que muchos se hacen es, ¿cuándo comienza la vida humana? Sí, ¿cuándo comienza la vida humana? Es importante que consideremos esto porque, como mencioné, parte de que estemos predicando este mensaje el día de hoy tiene que ver con la decisión que fue tomada hace 2 días por la Corte Suprema de Estados Unidos. Y es que esa decisión deroga, es decir, le quita la validez a una decisión que esa misma Corte tomó 50 años atrás, en 1973, en el caso Roe versus Wade. En ese caso, la Corte aprobó que cualquier mujer, bajo cualquier propósito, cualquier motivo, podía realizarse un aborto. Ya, hacía el aborto legal. Pero hace 2 días la Corte rectificó. Quienes están ahora en la Corte reconocieron el valor de la vida humana. Y por eso es algo que debemos darle gloria a Dios, orar y agradecerle a Dios por ese acto. Porque gracias a eso van a haber muchas más almas que no se van a ir de este mundo simplemente porque alguien se llevó una noche de fiesta. Cierto es que hay muchos abortos por motivos que son graves, abuso, violaciones y otro tipo de cosas. Pero muchas mujeres se han tomado la libertad de acabar con ese tejido, de acabar con esa cosa, en base a lo que ocurrió en ese juicio hace 50 años. De hecho, uno de esos jueces llamado Harry Blackmun dijo las siguientes palabras cuando estaban concluyendo con ese juicio. Él dijo que no necesitamos resolver la difícil pregunta de cuándo comienza la vida. Si lo podemos ver desde cierta manera, prácticamente este hombre tomó la posición de Poncio Pilato. Yo me lavo las manos. Yo no tengo ni idea de lo que está pasando aquí. No es mi función hacer saber cuándo empieza la vida humana. Es mi función ver sobre este caso y dar esa decisión. Y en base a esa decisión que tomó ese hombre, es que millones de almas no han podido nacer, no han podido venir a ser parte de este mundo. Gracias a esa decisión. ¿Por qué? Porque él dice que aquellos formados en respectivas disciplinas como medicina, filosofía y teología no pueden llegar a ningún consenso. Y es que a lo largo de la humanidad siempre han habido pros y contras de cuándo empieza la vida. Sin embargo, quiero que veamos detalles sobre lo que significa el comienzo de la vida según la medicina, según la filosofía y ciertamente también la teología. Veamos en primer lugar qué se dice sobre la medicina. Un artículo escrito por la joven Daniel, o señora Daniela Blanco
titulado Aborto y la pregunta del millón. ¿Cuándo comienza la vida humana? Menciona datos sobre médicos, sobre inspectores médicos y todo lo que involucra esta rama. Y veamos lo que dice. La ciencia, los médicos dicen el cigoto. El cigoto es precisamente esa célula que se forma cuando el espermatozoide se une con el óvulo. Pero sigamos leyendo, dice, es considerada la primera célula fecundada y es el resultado de la unión de las células sexuales masculina y femenina, a partir de la cual se desarrolla el embrión de un ser vivo. Y recuerda esta palabra embrión porque la vamos a ver en el próximo punto. Tras la fecundación del óvulo por el espermatozoide, o sea, dos cédulas se convirtieron en una. La Biblia nos habla algo así, ¿verdad? Lo hablaremos en breve. El consenso científico demostró en los últimos años que la existencia de un ser humano comienza tras la fecundación. En ese momento en que el hombre y la mujer se unen en esa relación sexual y se unen esas dos células, en ese momento está fecundada esa célula, está fecundado ese óvulo y se convierte en ese cigoto. Así que la ciencia dice, desde el momento en que se da la relación sexual, se concibe y desde entonces empieza la vida. Así que lo que dijo el juez, bueno, la medicina ciertamente nos afirma, la vida empieza en ese momento. Filosofía. Bueno, un artículo escrito titulado El crecimiento de la vida humana por una dama llamada Genara Castillo para el Instituto de Estudios Filosóficos Leonardo Polo habla acerca de cómo este filósofo explica sobre la embriogénesis, o sea, el principio del embrión. Por eso dije que recordáramos esa palabra del punto anterior. Dice que desde el proceso de la embriogénesis, el embrión emplea el tiempo a su favor. Se podría decir que el embrión se dedica a crecer. Y efectivamente, ¿qué es lo que pasa en el vientre de una mujer? Esa célula diminuta no se queda así. Va creciendo, se va desarrollando. No pierde su tiempo, no lo gasta, no lo desperdicia, está constantemente desarrollándose, está constantemente haciendo lo que debe de hacer, ¿cierto? Entonces, lo aprovecha para crecer. Maravillosa actividad la del embrión. Y en las notas, al final del artículo, mencionan esta parte que está destacada aquí con el asterisco. Por esta razón, quitar la vida a un ser humano en esa fase de su desarrollo es interrumpir su proceso de crecimiento. Así que precisamente esa célula se unió, empieza a crecer, no pierde su tiempo, lo está diciendo un filósofo. La célula empieza a crecer y empieza a seguir, continúa ese crecimiento. Hay vida allí, hay vida allí, la vida empieza desde entonces. No es una cosa, no es un embrión. Y cuando vamos al área de la teología acerca de la creencia de Dios, acerca de la religión, tristemente, tantas religiones que hay en el mundo, tantas divisiones de pseudo cristianos, enseñan que la vida no necesariamente empieza en la concepción, sino al nacer. Que esos 9 meses que ese ser estuvo allí alimentándose de su madre, eso no estuvo vivo, no estuvo vivo, era algo en eso, sino que empieza a nacer. Sin embargo, cuando se trata de cosas de religión, cuando teo, que significa Dios, se trata de cosas de Dios, ¿a quién tenemos que ir? Tenemos que ir a la fuente principal, tenemos que ir a la palabra. Jesucristo dijo que la palabra de Dios es verdad y es la palabra a la que tenemos que ir. Y la palabra de Dios nos enseña un gran ejemplo de cómo un no nacido reconoció a otro no nacido. Así de poderoso es Dios, así de maravillosa su palabra, y así podemos ver que efectivamente cuando comienza la vida es mientras ese ser está dentro de su madre. Leamos Lucas 1:39 al 44 y analicemos brevemente. Dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, una pariente de ella. Cuando María saluda a Elizabeth, Elizabeth reacciona y le hace saber, mira, o mejor dicho, eso lo vamos a ver en el pasaje siguiente, pero ¿qué dice allí? Al momento que María saluda a Elizabeth, la criatura saltó en su vientre. ¿Qué criatura? ¿Qué quiere decir por criatura? Bueno, en el griego la palabra brefos, que fue traducida en este pasaje como criatura, involucra tanto el niño no nato, o sea, el embrión, el feto, así como un niño recién nacido, un niño, un bebé.
Qué hermoso es saber que entonces la palabra de Dios en ese momento nos está haciendo saber dentro del vientre de Elizabeth hay un ser vivo. Es un ser vivo, es un niño, es un bebé. No ha nacido, pero está allí, está vivo y reacciona ante la visita de María. Y entonces Elizabeth hace saber, por medio del Espíritu Santo, como hablaba el hermano en la clase anteriormente, el Espíritu Santo le hizo saber a esta mujer que había algo importante en María. Elizabeth le llevaba cerca de 6 meses de ventaja, si se puede decir, de embarazo a María. Pero probablemente María ya estaba mostrando algún tipo de señal de embarazo. Tal vez algunas mujeres pueden detectar eso, pero este embarazo no era cualquier embarazo. Era un embarazo muy especial. Y de allí que el Espíritu Santo actúa en Elizabeth para hacerle saber y afirmar que bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Recordemos a David, Salmo 127, ¿qué dijo? ¿Qué cosa de estima es el fruto del vientre? Bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué a mí? Dice Elizabeth. ¿Por qué a mí se me da el honor de que la madre de mi Señor, no es cualquier niño, la madre de mi Señor, afirmando, gracias al Espíritu Santo se ha enterado que está embarazada, viene a mí, viene a visitarme? Porque apenas llegaste, mi bebé, mi feto, mi criatura que llevo conmigo dentro de mi vientre, saltó de alegría. Ciertamente, cuando la vida humana empieza, es desde ese momento en que esa pareja tuvo esa relación sexual y ese óvulo fue fecundado. Allí empieza la vida. Y aquí tenemos un claro ejemplo bíblico de cómo un no nacido reconoció a otro no nacido. Y cómo ciertamente son seres vivos, porque son esa criatura, ese bebé fue el que reaccionó. Entonces, ante el mundo en el que vivimos, ante la situación en la que estamos, ante la liberalidad que se da, ante la promiscuidad en que vive este mundo, tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo prevenir embarazos no deseados? Y hago esto porque deseo compartir breves datos que encontré sobre Panamá, país en el que vivo. Pero sé que este mensaje puede llegar a ser visto por muchas otras personas en otros países. Y les invito a hacer la investigación en sus propios países. Pero de acuerdo con el Fondo de Población de Naciones Unidas, en un reporte del año pasado que trata sobre el embarazo en adolescentes, dice que de cada 1.000 niñas y jóvenes entre los 15 y 19 años en la República de Panamá, 63 ya son madres. 63 ya tuvieron al menos un hijo. Puede parecer un número pequeño, ¿verdad? 63 entre 1.000, pero sabemos que no hay solamente 1.000 niñas entre 15 y 19 años en Panamá, sino que hay muchas más. Así que podemos ver cómo ese número va creciendo. De hecho, según la encuesta nacional de salud sexual y reproductiva del año 2016, el 73% de las mujeres con menos de 20 años y el 50% de las mujeres con menos de 18 años habían iniciado su vida sexual. El primer punto que vimos habla acerca de cómo algunas de estas niñas que participaron, que tuvieron un acto sexual, eh, dieron a luz un niño. Pero aquí se nos dice que el 50% de las menores de 18 han dicho o han afirmado que al ser encuestadas que han tenido relaciones sexuales. Quiere decir entonces que de estas 1.000 niñas, 500 probablemente hayan iniciado su actividad sexual. Y lo que debemos de considerar es que están jugando con fuego. Están jugando con fuego porque quizás, por obra de Dios, algunos le dirán suerte o casualidad, no han quedado embarazadas, pero están jugando con fuego. Y algunas de ellas sí han quedado embarazadas y han traído niños al mundo, incluso han podido tener dificultades. En el mismo reporte dice que en el año 2019 hubo 12.267 nacimientos de menores, ya, niños que nacieron con madres menores de 19 años. Cerca de un 17% de los nacimientos que hubo en el país. ¿Por qué es esto importante? Porque algunos tratan de justificar estos números con, debe ser una pobre muchachita que vive en un lugar remoto, tal vez forma parte de un grupo
nativo en el que no las respetan, desde pequeñas los hombres las toman. Pero es interesante que también en el reporte hablan sobre el nivel de educación. Y de esas 12,000 y más, solamente 314 eran niñas que no tenían ningún tipo de grado académico. El grupo más grande, aquellas que llegaron a décimo u decimosegundo años de secundaria, más de casi 5,000 niñas, casi el 40% de las que fueron encuestadas, de las que se dio esta información, de los datos que estamos viendo, eran muchachas que sus papás se esforzaron en llevarlas a estudiar, que se prepararan, pero empezaron a jugar con fuego y tristemente se quemaron. Pero esto son solamente datos de personas o niños que nacieron. ¿Cuántos no llegaron a nacer porque la niña decidió tomar esa decisión? Una decisión que incluso le puede implicar graves consecuencias en su salud. Porque incluso, de acuerdo con estudios que estuve leyendo, pueden llegar al punto de que quizás más adelante, cuando realmente deseen tener un niño, debido a esa acción que tomaron, no puedan hacerlo. Es importante considerar todos estos datos porque, de acuerdo con ese mismo reporte, se dan recomendaciones acerca de educación sexual integral, se dan recomendaciones acerca de el abastecimiento casi que gratuito de métodos anticonceptivos. Pues realmente esa es la respuesta. Está promoviéndose la promiscuidad. En vez de educárseles a no caigan en eso, espérense hasta el mejor momento de sus vidas para hacerlo. Y es lo que vamos a ver, porque la sabiduría humana está diciendo, apoyemos promiscuidad, que sigan haciendo esto, pero a menos que se protejan. Pero la palabra de Dios, el mismo Jesucristo, hace saber que hay un mejor momento para dedicarse a esto, para experimentar esto, para gozarse de esto. Y es precisamente Mateo 19, 4 al 5. El Señor hace saber una respuesta con respecto al divorcio, pero hace saber que en el principio, desde el plan de Dios en el principio, es que nos creó hombre y mujer, como leímos anteriormente. Pero hace saber, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué quiere decir esto? Dios está haciéndonos saber simple y sencillamente. Mi plan es, las personas crecen, dejan a sus padres, se unen a su pareja, forman un matrimonio y dentro de ese matrimonio entonces tienen una hermosa bendición de poder ser una sola carne, de poder disfrutarse el uno al otro sexualmente, con un propósito. Porque precisamente cuando volvemos al inicio, después de que nos dice claramente que nos creó a su imagen y semejanza, Dios le hace saber al hombre y a la mujer, según Génesis 1:28, que que parte de su propósito es fructificarse y multiplicarse, llenar la tierra. Es a través de la sexualidad, a través del acto sexual, que tenemos la oportunidad de reproducirnos. Pero Dios que espera y que recomienda y que ordena es que sea dentro del matrimonio, no antes. Algunos quizás se hayan casado después de enterarse que están embarazados. Otros siguen dejando niños por todo el mundo. Y otros toman la decisión de acabar con la vida de esos niños antes de que puedan conocer esta tierra. Prevenir embarazos no deseados empieza con la educación que damos a nuestras niñas, a nuestros niños en nuestros hogares, cuidarlos, protegerlos y enseñarles que Dios tiene grandes planes para ellos más adelante, cuando sean maduros y se casen. ¿Cómo concluimos, amados hermanos y amigos? ¿Cómo concluimos con esta lección? Quiero compartir cómo incluso una organización tan importante como las Naciones Unidas puede contradecirse en base a la sabiduría humana. Porque en el 2018, la Convención sobre los Derechos del Niño dio recomendaciones en un reporte a Panamá. Y en ese reporte, la recomendación que daba es que se anule que que el aborto sea ilegal. Ya, quieren que se legalice el aborto en todos los casos, que vele porque las niñas puedan abortar en condiciones seguras. ¿Por qué? ¿Por qué están diciendo eso? Porque están yendo en contra del derecho a la vida, que ha sido el tema que hemos tratado.
Derecho a la vida que las mismas Naciones Unidas tienen como el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por eso es que estoy diciendo que se contradicen, porque están diciendo que se apruebe algo que va en contra de sus propios derechos, que son universales. Porque tal como dice ese derecho, todo individuo tiene derecho a la vida. Y como hemos estudiado en esta oportunidad, ese bebé, ese feto, ese ser que está dentro del vientre de esa dama, de esa muchacha, de esa niña, de esa mujer, tiene vida. Y como tal tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Es importante considerar esto porque en base a todo lo que hemos hablado, podemos concluir que en primer lugar, esa niña, esa mujer que se embaraza, tiene tanto derecho a la vida como la criatura que lleva dentro de ella, que lleva en su vientre. Ambos tienen derecho a la vida. Y muchas niñas tristemente han perdido su vida por abortar. Por evitar traer esa vida al mundo, han perdido su vida. No se trata de una cosa o masa de tejido. No, no es eso. Es un ser vivo, como tú que me escuchas y como este servidor. Así como nosotros estamos vivos, esa criaturita está dentro de ese vientre de su madre, creciendo, como leímos anteriormente, como hemos estudiado. Está viva. Un aborto no se trata de un tumor que se extrae. No, no es algo maligno. Es una bendición el bebé que está allí dentro. El aborto no es para extraer un tumor o algo malo o una masa o cualquier cosa, sino que se trata del asesinato de una vida humana. Y por eso es que necesitamos considerar esto y por eso necesitamos estudiar en nuestros hogares y enseñar a nuestros niños acerca de la responsabilidad en la sexualidad, acerca de las acciones que se toman y acerca de este crimen del que estamos hablando. Se estima que desde 1973, cuando se dio ese fallo en la Corte en que se legalizaba el aborto, más de 63 millones de almas no han podido caminar en esta tierra, sino que han sido directas, enviadas directamente al Señor. ¿Te puedes imaginar solamente en ese país esa cantidad de niños que no nacieron? Esa cantidad de niños que quizás alguno hubiese encontrado la cura del cáncer, la cura del SIDA. Hubiesen encontrado quién sabe qué otras cosas, hubiesen hecho qué otras majestuosidades, como leemos que David habla de que somos hechos por Dios. Es importante tomar esto en consideración. Quizás te preguntes, si vivo en Panamá, ¿por qué no estoy dando estadísticas sobre el aborto en Panamá? Y es por lo que mencionamos anteriormente. En Panamá el aborto es considerado ilegal. Y como es ilegal, muchas de los que lo practican lo hacen en una clínica clandestina, en donde tan solo el nombre nos hace saber están arriesgando mucho más que perder a un bebé. Pero en un artículo de un diario nacional, en el 2018 reporta que aquellas que fueron a un hospital y el hospital sí registra da casos de aborto, se registraron cerca de 8.500 en ese año. Lo triste es que dentro de esos números también se reportaba que la mortalidad materna, o sea, aquellas mujeres que mueren durante el embarazo dando a luz, la cuarta razón más popular, si se puede decir, o que se dio más muertes, fue por aborto. Si a través de todo lo que he dicho, aún queda alguna duda, quiero que leamos Proverbios 6, 16 al 17. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. ¿Qué quiere decir? Estas cosas son cosas que Dios no ve bien, que no le agradan, que no le gustan, abominables para Él. Y entre esas cosas dice las manos derramadoras de sangre inocente. Ese cigoto, feto, bebé, masa de tejido en una mujer, como quieran llamarle, es sangre inocente. No tiene la culpa de las acciones que llevaron a que esa mujer lleve ese bebé en el vientre. Pero tiene todo el derecho a la vida como la mujer que lo lleva y que se la quiere arrebatar. Es duro decirlo, pero es asesinato. Es derramar sangre inocente. Y ante eso, suelo terminar mis sermones con una pregunta, pero solamente quiero que medites en lo siguiente. No seamos partícipes o patrocinadores del derramamiento de sangre inocente.
Toda vida es valiosa. Consideremos esto y regocijémonos ante lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos. Y sabemos que habrá mucha polémica, pero qué grato es saber que se le está dando valor a la vida. Qué grato es saber que hay personas que luchan por la vida. Y hoy podemos ser parte de esas personas. Hoy podemos tomar la decisión de que voy a apoyar a la vida, porque es lo que agrada a Dios. Es lo que Dios quiere para su gente. Entonces, ¿cómo culmino con el mensaje de hoy, amados hermanos y amigos? Invitándote a que busques a Dios, a que busques reconciliarte con Dios. Quizás algunos de los que me están escuchando, especialmente damas, están considerando, soy una asesina. ¿Qué puedo hacer ahora? Dios no me va a perdonar, pero estás equivocada. Dios te quiere perdonar. Puede ser que como varón hiciste que tu mujer abortara porque no estabas preparado para traer un niño a este mundo. No tenía los recursos, qué sé yo. Y te sientes culpable también por ser un asesino, pero hoy quiero decirte que Dios quiere perdonarte, que Dios quiere que vengas a Él, que Dios va a aceptar que te disculpes por ese pecado, así como cualquier otro pecado que hayas hecho. Y es por ello que es importante que consideres que tienes que venir a Dios. Arrepentido, has escuchado su palabra ser predicada, crees que Dios existe, te arrepientes de esas acciones y quieres hacérselas saber a Dios que no las harás más y que dejarás cualquier pecado que estés haciendo. Confesar el nombre de Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y entonces ser bautizado para el perdón de tus pecados. Una vez hecho esto, te conviertes en un cristiano, en una nueva criatura, naces de nuevo. Dios desea que seas esa nueva criatura. Y si ya eres esa nueva criatura, pero te has estado equivocando, Dios es fiel y bueno para perdonarte si aceptas tus pecados y los confiesas ante Él y oras. Y qué mejor manera que podamos orar contigo y por ti en este momento, si esa es la situación que estás pasando. Haznos saber tu situación, haznos saber que deseas estar en paz con Dios y con mucho gusto oraremos y estaremos contigo. Que la paz de Dios sea con todos y les bendiga ricamente y gracias por haberme acompañado en este mensaje. Lo repito, la decisión es tuya. Seguir a Dios o seguir al mundo. Hoy es el día, mañana puede ser muy tarde. Que la paz de Dios sea con todos.